Estamos de suerte. La literatura de viajes todavía existe. Yo era de los escépticos, supongo que como la mayoría de ustedes. Yo pensaba que Internet lo había matado todo. También la literatura de viajes. ¿Para qué leer un libro sobre viajes cuando en realidad, bueno, puedes acceder a través del Google Maps, la Wikipedia, fotos, etcétera, etcétera? Pero como decía, estamos de suerte porque hay este libro que lo desmiente. Igual hay más, pero déjeme referirme a este. Lo voy a poner grande para que lo puedan ver mucho mejor. Es del año pasado, que conste, Jorge Bustos, Asombro y Desencanto. Son dos reportajes, en este caso, uno sobre del 2000, publicados anteriormente. Bueno, hay que decir que Jorge Bustos es un periodista importante, incluso yo diría que jefazo del mundo. Como pueden ver, subdirector del mundo, creo que es el jefe de opinión, colaborador en COPE, Telecinco, La Sexta, etcétera, etcétera. Y el libro es este de aquí, Lo pongo en Amazon, pero bueno, lo pongo en Amazon, pero ya saben, el ruego de siempre, vayan a las librerías y cómprenlo ahí, ojéenlo, huélanlo después de comprarlo, ábranlo. En todo caso son 200 páginas, y el precio 18 euros más o menos, ¿no? Y bueno, también está en Kindle. Yo lo he leído en Kindle para facilitar la reseña. Pero lo que decía, ¿no? Yo era un escéptico, ¿no? ¿Por qué leer sobre viajes cuando puedes acceder casi directamente, ¿no? Bueno, por una razón muy importante, porque claro, el escritor aporta algo más, aporta su propia visión de los hechos, ¿no? Cosas que seguramente nosotros no veríamos. El libro son dos reportajes que él publicó previamente en El Mundo. Uno el 2015, perdón, sobre La Mancha, en busca un poco del Quijote, rememorando un viaje de Azorín en 1915, cuando Azorín trabajaba de periodista. Y pasa un poco, bueno, la patria, obviamente, de Dulcinea, El Toboso, Almagro, varias localidades. Este es uno. La Mancha, por cierto, para los que vayan mal de geografía, es esa parte al sur de Madrid. Madrid, lo voy a poner grande para que lo vean. Madrid, la Comunidad de Madrid es esta, bueno, pues este territorio mítico, un poco nuestro Macondo, el Macondo español, por decirlo de alguna manera. Hay que decir, he de confesar una cosa también, Jorge Bustos cita Pla, pues si no recuerdo mal, una decena de veces, como mínimo, lo cual también, hombre, influye, me ha llegado al alma, lo confieso, pero siempre son temas muy acertados. Y es de agradecer que él, que creo que es de Madrid, hombre, con casi la mala fama que arrastra el pobre Pla todavía, y sobre todo en los tiempos que corren en Cataluña, que al menos alguien se acuerde de él y además con esa insistencia. Del reportaje de Madrid, déjenme de confesarles dos cosas. Me ha gustado un poco el humor en algunos casos, Por ejemplo, bueno, pleno verano, ya lo ven, la canícula manchega es algo que no admite bromas. Cuando se presenta, solo cabe buscar refugio y esperar, como en el Londres de 1940, aquello bombardeado en plena Segunda Guerra Mundial. Son frases a veces cortas, pero muy tajantes, ¿no? Y a veces incluso con ese sentido irónico del humor, ¿no? También sobre el calor, miro el móvil hasta la cobertura ha huido del calor. También aprovecha, digamos, hice ya una reseña por escrito, les pondré el link un poco, aprovecha para, diría yo, pequeños zascas, no en vano es periodista, la actualidad a veces se lleva en la sangre. Pero, por ejemplo, este que me ha interesado, se lo voy a poner grande, porque visita una localidad, no recuerdo cuál, y le dicen que, pues, creo que es un retablo barroco de una iglesia importante, le dicen que se quemó en la guerra. Y él, hombre, lo que dice, ¿no? No se quemó solo, alguien lo quemó, y un poco a estas alturas de la película o de la época, quizás deberíamos ser aquello eh, precisos, ¿no? En los términos, incluso ya que está de moda el tema de memoria histórica, memoria democrática y tal, pues también, bueno, en el otro bando, durante la Guerra Civil también se produjeron eh, algunas tropelías, entre otras.
menos, porque claro, Franco estuvo 40 años, pero me hace gracia eso, también ya va siendo hora, como dice, de contar la historia no solo con sus predicados, sino también con sus sujetos. Las iglesias no se queman solas. Y hay también algún otro apunte, por ejemplo, Quevedo. Me ha hecho gracia porque tenía una biblioteca de más de 5.000 volúmenes, no lo sabía. Viajar con 5.000 volúmenes en esa época debía ser complicado, pero no menos de 100 en un baúl, y que además cuando comía iba leyendo el hombre. Bueno, el segundo reportaje es del 2019, es sobre Francia. Me llama la atención porque dice, lo justifica así, me dirijo a Francia porque no la conozco y no se debe vivir sin conocer a Francia. Estoy absolutamente de acuerdo, lo que pasa es que, claro, yo soy de Barcelona, Francia nos queda 300 kilómetros, he ido con frecuencia, bueno, con frecuencia, más o menos. J'habité en France aussi, o sea que pude vivir unos meses en Francia y tal, se me pegó algo y tal. Me hace gracia, claro, Madrid no está tan cerca, incluso pues tienes que ir hasta pues, País Vasco, etcétera, etcétera. Bueno, aquí hace un viaje por Francia, no se lo voy a contar para que compren el libro, pero también, no sé si recuerdo, bueno, pasa por la Vendée, por ejemplo, la Vendée, Robespierre se cargó a 100.000, dicen, más o menos, ¿no? Bueno, Robespierre no solo, durante la Revolución Francesa era un feudo conservador, lo sigue siendo, pero contra los revolucionarios, ¿no? Allí la guerra fue brutal, ¿no? Pasa también por Bretaña, no sé si, bueno, Bretaña sí cuando sube, lo de la Vendée no sé si es cuando sube o cuando baja, pero da igual. Pasa por Bretaña, pasa por Normandía, ahí tengo una cierta devoción también, porque he estado un par de veces, les voy a poner aquí mi pequeño homenaje a Normandía, y luego también pasa, por ejemplo, por París, vuelve alguna pincelada de humor, como entrar en París en coche en el Arco del Triunfo, la plaza del Étoile Charles de Gaulle, por cierto. ¿eh? Pues imagínense en coche, tiene que ser realmente una cosa heroica. Y luego también un poco, bueno, hablando del tema de Normandía, claro, la diferencia, les he puesto una foto de los cementerios alemanes que hay, obviamente el más conocido, como se puede imaginar, es el americano, eh, porque entre otras razones por Spielberg, la famosa película y tal, los alemanes tuvieron muchas más bajas, pero claro, eran los malos, además claro, habían invadido Francia, etcétera, etcétera. Un poco a mí también me llamó la atención un poco la diferencia, obviamente, entre la gente que va a visitar al cementerio americano, por ejemplo, que ahora es territorio americano en Francia, y los que van a visitar a los cementerios alemanes, que obviamente, hombre, no digo clandestinamente, pero no tienen pues ni el glamour ni nada, ¿no? Están enterrados los malos. Bueno, algunos eran jóvenes. También es verdad que todos eran jóvenes, algunos pues, simplemente cumplían con el deber, eso se dice el deber, aunque también es verdad que allí había, bueno, había algunas de las divisiones más furibundamente nazis. En fin, no les voy a acabar de contar cómo termina el libro, cómo termina el viaje, pero por eso también un poco la visión, lo que decíamos, ¿no? La literatura de viajes existe, y en este caso, hombre, a veces que sea alguien que no es de Barcelona, que es de Madrid, un poco adentrarse en Francia y cómo lo ve, la necesidad de ir a Francia. Se lo recomiendo, ¿vale? El libro es este, se dejó, o sea, digo, del año pasado, pero en fin, la literatura de viajes todavía existe. Xavier Rius, en Noticias.